¿Qué tal, Mariana? Aquí Hola, estamos, ya perfecto. conectado. Súper, ¿cómo estás, Martín? Bien, bien, gracias. Saludos a los que están conectados aquí en Zoom. Listo, ya está. Les doy una pequeña presentación de Martín. Martín tiene 20 años de experiencia en gestión de presupuestos, planeación estratégica y proyectos en colaboración con recursos humanos, diseño y optimización de procesos como inventarios y prácticas de piso de producción, gestión de proyectos nacional e internacional, así como proyectos de implementación de Just-in-Time and ERP e identificación de mejores prácticas en la cadena de valor. Recientemente fundó High Vision Consulting and Services para que se vayan a dar una vuelta. Proyectos realizados recientemente con Cemex, Teleperformance, Grupo Inmuebla, Mexi, Amerex México y otras asesorías pymes. Te damos la bienvenida, Martín. Estamos muy contentos de tenerte a bordo y pues nada, bienvenido. Gracias, gracias, Mariana, gracias a la audiencia. Saludos a todos. Como bien compartías, bueno, la conferencia, pues, ciertamente relacionado a este congreso de estupendo de mercadotecnia y ventas, yo voy a compartirles de manera muy comprimida en esta hora, dando oportunidad también la interacción y preguntas sobre la gestión de equipo de ventas, hablando de una perspectiva integral, ¿sí? Parte ya lo comentaban varios expositores previos, estupendas sesiones, he visto varias de ellas entre ciertas actividades que tenía durante el día. Nada más complementando ahí ciertas actividades que compartiste. Cuando a mí me tocó estar en algo que fue identificar las mejores prácticas a nivel global, en específico 15 países de Cemex, cuando estuve trabajando ya hace 2 años me desincorporé, identificar las mejores prácticas del área o división de agregados, algo que se llamaba o se llaman las redes globales. En esas identificaciones de mejores prácticas se puede o estuvimos trabajando para no nada más las mejoras en cuanto a producción, sino en toda la cadena de valor, desde la parte de producción hasta ventas y la entrega de productos. Entonces, por ello estuve involucrado en distintos proyectos buscando esa integridad de principio a fin. ¿En qué nos enfocamos en High Vision? Nada más en breve, en la parte de estrategia, planeación estratégica, definición de metas, talleres, presupuestos, análisis, inteligencia comercial, desde la perspectiva de cómo se está haciendo la parte de segmentación, cómo está la estructura organizacional de ventas y comercial, todos los diferentes procesos que lo incorpora y como tal, pues el diseño y optimización de procesos. También tenemos una serie de alianzas donde nos complementan a la parte de imagen corporativa, mercadotecnia, finanzas, contabilidad, estrategia fiscal y varios de ellos. Vamos a estar hablando breve contexto. No voy a ahondar mucho porque creo que la mayoría lo tenemos muy claro, pero sí, sobre todo en temas relacionados que tenemos como área de ventas y que nuestros equipos estén enfocados a qué actividades estar trabajando en los siguientes meses, cómo deben de estar trabajando y cómo les ha estado afectando el contexto o el entorno. Entonces, en torno a ventas pre-COVID, cambio en el mismo, reflexiones, algunas preguntas para que se lleven y que las estén identificando como tanto en la parte de una empresa como desde la perspectiva de un emprendedor, habilidades y perfiles identificados acorde a la actualidad, herramientas que tienen y tenemos que estar reforzándonos, mejores prácticas dentro del área comercial. Y bueno, ya estaríamos cerrando con comentarios y preguntas. Este diagrama, que es resultado de un análisis que lanzó Deloitte hace ya unos meses, lo recomiendo, viene muy, muy completo, pero principalmente es aquí la reflexión de qué sectores hemos estado observando, se observan que se han visto afectados durante todos estos meses. Ya vamos desde marzo aquí en México con el confinamiento desde marzo y hay que aceptar una realidad que aunque salga la vacuna,
todavía va a llevar tiempo para poder regresar a un tema medio normal. Estamos observando picos y nuestras organizaciones, nosotros y el equipo de ventas, tenemos que estar preparados para esto, para justamente estas variaciones y buscar adaptarnos. Entonces, si estaba una empresa de aviación, automotriz, inmobiliaria, temas de construcción, de casas, constructoras, que son las que han estado más afectadas por toda esta situación. Bueno, ¿qué es lo que también podrían estar observando? Aquí la crisis no es nada más el confinamiento, también hemos observado la crisis económica y cambios de flujo. ¿Por qué? Porque están sucediendo cambios en los hábitos de consumo, en los perfiles de las personas y en las necesidades. Entonces, acorde a cuáles son las variantes y cómo ha ido cambiando esos flujos y necesidades, las empresas también tienen que empezar a ver pequeñas, medianas, grandes, cuáles son esos mercados, cuáles son esas oportunidades donde están los consumidores, a dónde se movieron y qué es lo que están necesitando ahora. Por ejemplo, ahora en la parte de educación, pues lo estamos observando. Las primarias, yo he estado dando cursos a profesores de primaria, de secundaria, de preparatoria, en el sentido porque también damos cursos de coaching ontológico, de comunicación, de manejo de herramientas. Y es muy interesante ver cómo les causó un rompimiento en su esquema de cómo ofrecían esos servicios, ¿sí? Igual como también hemos asesorado restaurantes donde ellos pues tenían una infraestructura, tenían un local, tenían gastos fijos no acordes a la necesidad de poder llevar justamente comida a domicilio y el cómo poderlos ir cambiando hacia ese entorno, hacia ese mercado también y empezar a escuchar, y es importantísimo, yo creo que lo han visto también en previas sesiones, el escuchar al consumidor, escuchar al cliente, al buyer persona, como también se mencionaba. Entonces, ¿cuál es la oferta de valor que tenemos actualmente y cuál es la oferta en cuanto a servicios, en cuanto a producto y qué beneficio le vamos a tener, le podemos ofrecer a los consumidores? Ciertamente va a haber consumidores que van a seguir teniendo las mismas características, pero también habrá otros que están cambiando y cambiaron ya esas necesidades. O también los medios para poder ofrecer esos servicios y productos. Esta siguiente gráfica es relevante al ver cómo se va a estar planeando la recuperación, ¿sí? Esta Navidad, estos meses, hemos observado desde julio a la fecha ya una recuperación, pero también tenemos que ir considerando que vamos a tener un rebrote y posiblemente un confinamiento. Europa ya lo está teniendo severo. Entonces, ¿cómo tenemos que aprovechar aquí en los países donde todavía no tenemos un confinamiento muy severo para que podamos aprovechar en noviembre, diciembre para vender lo más que se pueda? Tenemos que considerar ventas, es crítico todo el proceso de ventas. Y ventas yo no me estoy refiriendo, y eso también quisiera compartir. Ventas, veámoslo como todo el proceso realmente comercial. Desde la parte tiene que ser integral, como también se comentaban en otras sesiones. Es muy desafortunado ver luego en organizaciones donde les hemos dado asesoría, donde vemos un rompimiento o una competencia entre mercadotecnia, entre ventas, entre cuentas por cobrar, entre servicio al cliente, también si está separado incluso el marketing digital y está separado en otra estructura. Entonces, tenemos que ver que la organización depende de todos esos procesos para poder traer flujo. El flujo es lo que va a mantener a las organizaciones y salir de estos momentos, y la innovación definitivamente para poder ofrecer nuevos servicios, nuevos productos, algunas variantes de los mismos
y poder seguir adelante. He incluido estas referencias de México, ciertamente tenemos audiencias de otros países, de otros lugares, pero aquí una de las inquietudes que me he topado en los cursos, asesorías que damos, es que les preguntamos a los asesores de ventas o incluso a personal de mercadotecnia o también a la parte de servicio al cliente, y si nos vamos a otros procesos, necesitan tener más participación, entendimiento del entorno. O sea, ¿cuáles son las variables que afectan al negocio? Estupendo conocer el producto y el servicio, pero si nosotros nos quedamos conociendo nada más el producto y servicio que ofrecemos sin ver el entorno, entonces podemos tener una desalineación de qué es lo que vamos, a dónde vamos a ofrecerlo, ¿sí? Y qué respuesta del mercado vamos a tener. ¿Cuál es el market share? ¿Cuál es el pie que estamos observando que podemos participar o estamos participando? Entonces, ¿cuáles son las variables que les están afectando en este caso para el presupuesto? Un presupuesto de ventas. ¿Cómo lo están organizando? ¿Sí? Desde la perspectiva de cuánto va a crecer la economía local, empezando por algún estado o los estados donde están participando, cuáles son las ciudades que van a tener más dinamismo. Hoy en la mañana estaba escuchando una conferencia de cómo entender la cuarta transformación. Sí, habrá algunas diferencias que tengamos de puntos de vista, pero lo que es un hecho es que tenemos en México el gobierno actual y tenemos que ver cómo podemos adaptarnos y poder ver qué necesidades van a tener. Si se está haciendo un aeropuerto en otra ubicación, en la Ciudad de México, o también la refinería, van a necesitar servicios. Entonces, si hay empresas que están ofreciendo ciertos servicios que necesiten los trabajadores de esos sectores o de esos proyectos, pues hay que verlo como una oportunidad. Definitivamente la crisis ha abierto y estos cambios que hemos tenido en los últimos meses, tenemos oportunidades, muchísimas oportunidades. Hay que tener los ojos abiertos, el pensamiento, la escucha, ver diferentes foros, cuáles son los comportamientos que podemos tener de aprendizajes en el pasado, cuáles son los escenarios que tenemos que considerar para elaborar la estrategia comercial de marketing completa e integral y aprender justamente también de otros países, de otras personas, de otras organizaciones, para poder incorporar esas prácticas dentro de nuestras organizaciones, dentro de nuestros proyectos de emprendimiento. A mí me pareció muy interesante, hace 3 meses di justamente una clase de e-commerce y unos alumnos traían ya un proyecto sobre oferta de un restaurante. Yo les hice el challenge porque lo que me decían, no, es que no vamos a poder por el COVID y por la pandemia, porque a mí ya me lo habían presentado hace 6 meses la propuesta antes de la pandemia, antes pre-COVID. Y aquí lo que yo les dije, entonces, ¿qué? ¿Te vas a esperar todavía un año a poner y a lograr tu emprendimiento y tu sueño en vez de buscar alguna solución y empezar a abrir mercado, empezar a promover tu producto? A mí me dio mucho gusto ver que sí lo reflexionaron y hace 2 semanas me mandaron un WhatsApp diciendo, oye, maestro, muchas gracias, reflexionamos, rediseñamos, aquí le mandamos la oferta y sí se inscribieron a Uber Eats, a Didi, o sea, cómo poder justamente distribuir su producto aquí en Monterrey, como tal vez algunos o la mayoría sepan, pues nos gustan mucho las carnes asadas. Ellos también se trajeron un producto de Texas, hablando en cuanto a hacer un barbecue dentro de tipo tejano, y están teniendo una buena participación, una buena oferta. ¿Por qué? Porque también muchas personas que viven aquí en Monterrey, pues tenían la costumbre de ir
a San Antonio, a ir a la frontera y consumir otro tipo de comida. Entonces, hay que buscar cuáles son las oportunidades que se pueden estar dando y aprovecharlas. ¿Cuál es también relacionado al entorno? Definitivo. Eh, Ayer, hoy, hemos estado viendo las elecciones de Estados Unidos, qué es lo que va a suceder, cómo pudiera impactar en las importaciones, en las ventas hacia allá, hacia las exportaciones a otros países, en cuanto a la política interior, las reglas que vamos a estar jugando y que han estado cambiando en los últimos 2 años. Definitivamente, también seguir trabajando de esta manera virtual, remoto, que tenemos muchas, muchas ventajas. Claro, hay que saber cuándo sí, cuáles sí, y también ver cómo potencializar nuestras habilidades. ¿Cuáles son los nuevos bloques? ¿Quiénes son los que van a tener más flujo en el mundo en cuanto a exportación, en cuanto a reservas? Definitivamente se está observando, pues Asia es uno de los que va a estar saliendo ganadores hasta ahora, desafortunadamente por esta situación, pero pues también hay que ver cómo se están cambiando pues el juego de ajedrez. En cuanto a durante el 2020, sí tuvimos desempleo, ya estamos teniendo una recuperación paulatino, consumo, llegó, tiene una subida y luego posiblemente pueda tener una caída en enero, febrero, pero no de la misma magnitud. Tenemos más competidores en muchos de los diversos sectores, precio, por la misma crisis se ha visto impactado en cuanto a cómo manejar el precio. Es más difícil al tener más competidores y al haber menos flujo, se tiende a que se estabilice el precio, pero cuando los insumos también empiezan a subir sus valores, esto va a forzar una inflación, un breve incremento en la inflación. Controles de salud, definitivamente hay que incorporarlos en los vendedores, en cómo nos cuidamos, en cómo cuidamos en todo el área que está teniendo relación con el cliente. Cuidar al cliente, definitivamente, es muy, muy importante. Y relacionado a eso, y que a mí me gusta justamente con el área de ventas y con el área, todo el flujo comercial, ¿cuál es el nuevo consumidor? Más que entrar a detalle a la diapositiva, porque aquí ustedes la pueden observar, aquí la reflexión es, se han sentado, si ustedes ya tienen un producto o servicio, ¿cuáles son las características que tenían del consumidor en general o varios consumidores? ¿Y cuáles son las actuales? ¿Y cuáles pueden ser en los siguientes 3 meses? Porque ese va a ser lo más importante, el tener un poco más de visión hacia los 3, los 6 meses, preferentemente, pues ideal que fuera un año, pero con tantas variables que están cambiando cada día, cada mes, tenemos que ir también asegurando el flujo y las ventas de un mes, 2 meses, los siguientes 3 meses sería estupendo. Aquí, este estudio, resultado de esta gráfica, justamente vemos cómo se ha incrementado el valor en cuanto a la producción, cómo se está recuperando la producción en México, es a nivel México en cuanto a puntos. Vemos que junio, agosto, septiembre, alcanzó incluso un nivel de producción óptimo, pero eso no significa que se esté vendiendo. Una cosa es que se esté produciendo, pero ahora hay que identificar cómo se va a estar localizando, ubicando ese producto. Y es muy importante, sobre todo, el que las empresas, las organizaciones, no piensen en, ya voy a producir y luego se van a quedar con el inventario. Tienen que ir al revés, tienen que ir buscando cómo poder hacer o identificar ese mercado para dar la oferta y poder lograr ubicar las necesidades. Ahora, también los vendedores en general
y también las organizaciones todavía no han llegado desde lo que a mí me ha tocado ver a nivel de pymes aquí en México. Les falta esa parte de profesionalismo, esa parte de todavía no ser nada más te traigo este producto, te traigo este servicio, sino que vayan un paso más, que puedan analizar la información que les está dando el consumidor, que les está dando el mercado, porque ellos son la retroalimentación para la organización, para luego definir una estructura o estrategias de ventas y de mercadotecnia. Confianza al consumidor. Observamos aquí cómo ha mejorado. Estos son análisis que se acaban de liberar. Yo los bajé de Caintra, pero los pueden encontrar también por parte de INEGI. Septiembre tiene una mejora con la confianza del consumidor y acorde a la encuesta telefónica, bueno, cómo se está ubicando esa diferencia en puntos por parte de la confianza en el consumidor, el índice de confianza del consumidor. ¿Hasta aquí alguna pregunta, comentario? Vamos bien, por acá Vamos bien. tenemos 2 personas, no, tenemos unas 10 personas que están presentes en las otras plataformas, pero dicen que vamos bien. Perfecto. Ok. Crisis. Tal vez algunos que están en la escuela les habrá tocado algo de escuchar de la crisis del 2008. También, pues ahora esta crisis pues, es muy inusual. Cada una va teniendo sus características. A mí lo que sí me llegó a tocar fue la del 94, la del 2008, 2001 hubo una recesión que nos llegó a impactar, que incluso aquí no se puede ver muy, pero aquí el mensaje principal es, acorde a los ciclos económicos, va a seguir habiendo crisis, va a haber contracciones. Aquí lo más importante es cómo vamos a reaccionar, qué estamos aprendiendo de esta y aprovechar esos aprendizajes. Hay muchísimo que se puede aprovechar. También cada una tiene su característica. Esta, cómo nos ha acelerado todo el tema de digitalización, marketing digital, todo lo que vendría a ser el e-commerce ha revolucionado en general lo que se pensaba que iba a suceder en unos 5 años. Se nos adelantó. Antes de la conferencia, hablé con un gerente de Farmacias del Ahorro, es una cadena aquí en México, donde él decía, él está a cargo de la parte de informática, justamente de la estructura de oferta de valor o oferta de e-commerce. Y me decía, es que teníamos planeado muchos de los cambios para el 2021 y ahora la dirección nos los está adelantando, pero también quieren ellos un precio de todo el proyecto pues, que no va siendo real. Entonces, aquí hay que poner también como directivos, como organizaciones, qué plataformas y cómo poderlo sacar rápido sin necesidad también de poder forzar de más a la maquinaria, es decir, a los trabajadores y al mismo proceso. O sea, cómo poder sacar ideas innovadoras rápidas para que puedan incorporarse y poder tomar esa oportunidad que están teniendo ahorita. Algunas reflexiones durante la crisis del 2008, ciertamente, como mencionaba, es distinto. Habíamos caído el 6.5 aquí en México. Tuvimos luego también la afectación del H1N1, pero el enfoque en ese entonces y por qué no nos pegó tanto aquí en México, tuvimos una recuperación rápida, fue porque el consumo interno fue sólido. Sobre todo no se detuvo toda la parte de alimentos, logística, turismo y otros servicios. Estos pasos los hemos implementado, llevado a cabo en una serie de asesorías. Primero, ciertamente planear cuál es el escenario y planear hablando integralmente, pero también el equipo de ventas
¿cuál es el plan de ventas? ¿Cuál es el plan comercial de mercadotecnia de manera integral? Tenerlo identificado de manera el positivo, el realista, y el positivo, realista, medio y negativo. ¿Cuál es el que, y hay que ponerles probabilidades a esos escenarios? Si es que vamos a llegar incluso escenario por cada una de las ciudades, por país, ¿cuáles son las afectaciones? Estamos viendo que la pandemia se desempeña distinto en cada uno de los estados. Entonces, ¿cómo podemos ir modulando acorde a ese semáforo en cuanto a ir cubriendo? Y también el poder tener una estrategia no nada más de venta, digámoslo así, por parte de persona, sino definitivamente de marketing digital, de e-commerce, que tiene que ser complementaria y que puede identificar cuáles son las oportunidades. Observar indicadores, cómo estamos midiendo a nuestra área, a nuestras áreas, y cuál es el balanceo, si realmente están dando lo que se está esperando y cuáles son las acciones que se tienen que tomar acorde al plan. Moverse primero antes de ciertamente tener esa iniciativa, esa empuje como parte del área y no esperarse a que justamente la competencia gane. Ok, está preguntando Gloria. Yo estoy trabajando para empezar a exportar a Estados Unidos. Además, me interesa exportar a Australia, Japón, Emiratos. ¿Cuál es la recomendación que me recomendaría para que el COVID no me afecte en este proceso, tomando en cuenta el posible futuro confinamiento en México y en el mundo? Dependiendo del producto, primero, Gloria, hay que ver cuáles son los aranceles. ¿Qué producto es lo que les pudiera convenir en general y a los que estén exportando? ¿Cuál es la ventaja competitiva? Si hay competidores antes de lanzarte a exportar? Si ya tienes los clientes, entonces ya tienes un gran trecho avanzado. Hay que ver los aranceles, los costos de transportación, cómo lo vas a estar mandando, y como envío, definitivamente Australia ha estado ahí medio que de repente sube, de repente baja, pero ha estado estable. Japón muy estable, definitivamente si tienes oportunidad de exportar a esos países de Asia, yo lo veo que tiene mucho más flujo. Emiratos Árabes, para serte sincero, ahí no tengo claro el número. Si quieres, luego me pasas el correo y con gusto te averiguo. Pero definitivo, Australia, Japón son muy buena posibilidad. Estados Unidos, pues la ventaja es que ya tenemos el TEMEC. Entonces, ya hay muchos comercios, hay mucho tránsito y se facilita mucho más la exportación, los caminos, pero también vas a tener mucho más competencia dependiendo del producto. Entonces, eso es lo que yo te consideraría o compartiría. Y Estados Unidos también va a depender de las votaciones, cómo termine, si termina Joe Biden o Trump. Aunque en el corto plazo, si ya está el TEMEC en marcha, no se escucha que lo vayan a detener. Ok, entonces en esos análisis, que sean un análisis ágiles, sí hacerlos, considerar el riesgo, pero me han tocado muchas veces que se hacen muy buenos análisis y terminan en los cajones. Y es tiempo tirado. Entonces, ¿cuáles son las estrategias? Tómenlas y ejecútenlas. Si van a hacer, también luego queremos hacer muchas ideas, a ver, veamos cuáles son las más prácticas y lancémoslas, empecémoslas, que va relacionado a todo el proceso de creatividad y de design thinking. O sea, vamos haciendo pilotos, vamos viendo cómo podemos ir mejorando y vamos incorporando esas prácticas. Innovar, readaptarse, rediseñar, ¿no? ¿Cuál es el pensamiento fuera de lo que teníamos comúnmente? Mantener una estructura. Desafortunadamente muchas empresas hicieron recorte de personal. Hay que tener cuidado.
Aquí una de las reflexiones que previamente en otras crisis ha sucedido, se hacen recortes, se hacen, desafortunadamente, se despide personal y puede haber muchos que son muy valiosos y al momento de que necesiten de ese personal, ya no lo tienen. Entonces también pierden esa capacidad de reacción las organizaciones. Y en esto viene ventas. Si recortaron personal de ventas, pues va a ser más difícil lograr el mismo nivel de ventas, ¿no? Y luego dicen, no, es que luego lo puedo contratar, ¿sí? Pero lleva un tiempo de capacitación, de habilidades, habilidades para, ustedes lo están viendo, no cualquiera puede estar vendiendo y dependiendo de qué venda. O sea, si es un producto para medicina, si es de agricultura, cada uno va teniendo su lenguaje técnico y de expresión, también sus características de, es que es muy buen vendedor, pero no da buen servicio al cliente. Entonces, hay que ver qué perfiles tenemos de personal y de qué es lo que necesitamos en nuestra organización. Algunas preguntas que también mencionaba que se lleven es cómo ven su mercado. Plásmenlo, escríbanlo. ¿Cómo es su mercado actualmente? Y mercado hablando a cada uno de los estados y luego llevándolo a nivel más regional, incluso a veces hasta por colonia. Aquí en Monterrey no es lo mismo que hablando de la segmentación de productos y de precios, no es lo mismo la oferta que tenemos en el centro de Monterrey que en la salida hacia la carretera nacional o en San Pedro, todo el municipio de San Pedro. Las necesidades y el flujo es muy distinto, la capacidad de compra. ¿Qué prácticas han cambiado en estos meses en su organización, en su personal? ¿Cuáles siguen manteniendo y cuáles deberían de cambiar? ¿Cómo se están midiendo? Si están midiendo los cambios, las mejoras, la actitud, qué tanto está vendiendo la persona en su casa, si es que está en su casa o por otro medio, si por teléfono. O sea, ¿cuáles son esas reglas del juego que le están leyendo a todo el proceso comercial? ¿Qué están realizando para cambiar sus habilidades? Si se están capacitando, están leyendo, están escuchando distintos vendedores o el mejor vendedor los está acompañando también, es decir, que haya una rotación en el equipo. ¿Qué métodos de venta? Si sus organizaciones están alineadas o cómo están trabajando entre los diferentes procesos que están involucrados en toda la organización, porque yo creo que muchos, si tal vez no lo han vivido, cuando tengan una empresa de manufactura, es muy frecuente que se tengan divisiones entre ventas y producción. ¿Por qué? Porque luego están siendo medidos de distinta manera y no se les pone un indicador en común. Entonces, ¿cómo poder también que los equipos se entiendan entre ellos porque se necesitan? Si decimos, es que vamos a innovar un producto, vamos a lanzarlo. Sí, pero ¿quién es el que lo va a producir? La línea de producción. Y si no se le involucra y no se le pregunta, oye, ¿cuál va a ser el costo de producción? Pues el producto será muy bueno, podremos tener muy buena oferta, pero si no sale el costo, pues no vamos a tener ganancia. Aquí también uno de los temas principales es buscar la ganancia. ¿Y cuál va a ser el beneficio que se estaba comentando también en otras sesiones? Habilidades generales que ciertamente han reforzado diversos grupos de recursos humanos, y yo creo que muchos ya los han de haber visto, no los voy a leer uno por uno, pero definitivamente el vendedor tiene que tener muchos de ellos. Ya no tiene que ser nada más un vendedor pasivo, tiene que ser un vendedor que tenga empatía con su cliente, que tenga empatía justamente con el mercado, que lo entienda, que tenga solidaridad, que tenga esa creatividad para ofrecer. Luego también matamos esa creatividad. Decimos, no, es que tú vas a vender nada más de esta manera.
y no se escucha ninguna idea. Hay que incorporar, hay que cambiar ese liderazgo también desde la parte de las gerencias, de las direcciones de ventas, de marketing, para poder incorporar las nuevas ideas, lo que está viviéndose. Toda la parte de aprender o self-learning, todo lo que vendría a ser aprender comunicación, las habilidades de comunicación, cómo escriben los vendedores, tal vez les suene un poco medio simpático, pero es increíble que un mail, un WhatsApp, tiene que ser, ¿qué es lo que están comunicando? ¿Qué quieren mandar decir entre su equipo y hacia afuera con el cliente? Porque luego queremos que el vendedor, ¿no? Pues haga todo, pero no le damos las herramientas y no tiene tampoco ni siquiera la habilidad para poder escribir bien. Tal vez habla muy bien, tal vez enseña perfectamente el producto, pero no se le da o no tenía todavía esa interacción y esas habilidades para poder comunicar efectivamente a través de WhatsApp o a través de Facebook o a través de LinkedIn, dependiendo de las redes sociales que también necesiten ellos promoverse. Esto sí, como habilidades que en general los vendedores tienen que reforzar, el uso de marketing digital. No estoy diciendo que sean expertos, porque también pueden irse especializando y darles oportunidad a que si están en la parte de como vendedores, puedan también especializarse en marketing digital. Podemos encontrar dones o habilidades que no habíamos descubierto. Entonces, darles oportunidad de que conozcan, pero también el que cuando menos tengan relación. La parte de colaboración, trabajo en equipo, esto no es competencia de, yo voy a vender más y pues así ya no, tú ya no vas a vender. No, hay que hacerlo como equipo y empezar a que también el cliente nos vea o vea la organización de manera integral, que vea un equipo de ventas sólido, que no sea nada más, yo tengo trato voy a ponerle Manuel, y no, pues ahora Manuel ya no puede porque supongamos, tuvo COVID y me va a atender Juan. Y Juan, pues no, nunca me atendió, entonces no le tengo confianza. Hay que ver de manera previa cómo manejar y gestionar al equipo, a las personas y también enseñar al cliente que el equipo de ventas, sea la persona que sea, puede atenderlo de una manera efectiva y de una manera adecuada. Innovar, experimentar las técnicas, cómo poder incluso hacer una videoconferencia. Me he topado vendedores que tienen pavor, tienen miedo al momento de poner la cámara. Entonces, cuando ya quieren comunicar el producto, se ponen muy nerviosos y no pueden entonces fluir la conversación con el cliente o con los diferentes que vayan a estar en la sesión para poder observar esa demostración o hablar sobre alguna situación, porque también entendamos que está desde la parte de mercadotecnia, la parte de ventas, la parte de servicio al cliente, cuentas por cobrar. O sea, puede ser el vendedor buenísimo, ya colocó 1,000 piezas, 10,000 piezas, ¿sí? Pero el cliente no era o no tenía una solidez de flujo. Por tanto, no va a poder pagar. Y luego ya tenemos el problema con cuentas por cobrar. Y el cliente resultó, sí, vendimos, pero no, realmente no se concretó. O sea, una venta tiene que ser, yo te entrego el producto y ya hasta que recibo el flujo, ya se terminó todo ese ciclo, junto con, luego sigue el postventa. O sea, cómo va a ser el seguimiento y para poder lograr ese punto de reorden, esa recompra. Inteligencia comercial, hablando en cuanto a que los asesores tienen que tener habilidades para manejar análisis, interpretar gráficas, conocer el precio, cómo está desglosado el precio. No es nada más, se me ocurre ponerlo de 100 pesos. Sí, pero ¿por qué le pusieron 100 pesos? O sea, ¿cuál va a ser el margen de ganancia de ese producto o servicio? Y que estén incluidos el costo que va inferido previamente de todo para poder tener ese producto. Es decir, el
el costeo unitario de todos los referenciado, todos los gastos incluidos, para poder asegurar que se está teniendo una ganancia real. ¿Hasta aquí algún comentario, pregunta? No, vamos bien. Vamos bien. Martín. Ok. Alta adaptabilidad. Creo que todos, se podrá decir fácil esta palabra, pero a muchas personas les está costando ya mucho trabajo el poder estar confinado, ¿sí? Entonces hay que cuidar la parte humana, cuidar, preguntar a las personas cómo se sienten, qué necesitan. No somos robots, no somos máquinas, sino es muy importante también cómo están sus familias, cómo están reaccionando. Y es ahí donde tienen que ver con la empatía. Trabajo remoto, buen sitio o mixto, ¿sí? Ahora, podemos tener el e-commerce, podemos poner una página que ofrezca el producto, lo vende, pero también hasta la cajita cuando decimos el chat. Si tienes una duda, escribe en el chat de la página web. Debe de haber alguien atrás, alguien de la organización que esté viendo ese chat para darle respuesta al prospecto o darle respuesta al cliente. ¿Cómo estamos dándole justamente esas herramientas a las personas que están atendiendo eso? O es un community manager. Si lo está haciendo desde casa, ¿cómo lo están integrando? ¿Cómo están identificando las oportunidades? Y el uso y el entendimiento de las herramientas colaborativas. Bien, hemos escuchado un CRM, ventas en línea, pero realmente lo saben usar, lo saben maximizar o capturan bien la información, porque a mí nos ha tocado hacer análisis de calidad de información en los CRMs para poder hacer análisis de segmentación y nos encontramos huecos en la información o que la información no está bien capturada. Esta cosa de aquí. Perdón. Ya muteé el micrófono de alguien que se le encendió. Ok, perfecto. Este es un ejemplo en cuanto al perfil. Como líderes de ventas, evaluemos a nuestro personal de manera sana, de manera adecuada. Es decir, cuáles son realmente, qué espera la organización, qué necesita. ¿Sí? Tanto en ventas, marketing, servicio al cliente, qué necesita, qué habilidades, qué competencias. Y evaluarlos y hacérselos saber. Porque muchas veces como jefes decimos, no, pues ya hice la evaluación, llego con el director general o recursos humanos, estos son los perfiles, esto es como yo considero, y nunca se enteró el personal que estaba siendo evaluado. Hay que ser justos y decirlo francamente, decir, ok, ¿cómo te sientes? Esto es lo que se está esperando. Vas a entrar en un proceso de capacitación, de crecimiento. ¿Qué necesitamos ahora bajo estas situaciones, circunstancias? Y no que de la noche a la mañana llega el cheque y no, pues ya, bye. También hay que ver si son personas o recursos que ya se les ofreció, ya también se les puso los medios, pero no se les está dando o no se les ve resultados, y por eso es importantísimo saber cómo se está midiendo y si la medición es la adecuada, ver si se reubica esa persona para poder incorporar una que sí tenga las habilidades para poder hacer o lograr los objetivos en específico de ventas o del área relacionada al proceso comercial. Entonces, preguntas antes de, breves preguntas que también hay que hacernos y análisis, porque no es nada más la pregunta, sino cómo estamos organizados, cómo están organizados en cada organización, si esa organización es la adecuada o necesita algún ajuste, cómo se está promoviendo
la oferta de valor, cómo se está promoviendo el producto, el servicio, cómo nos están conociendo, cómo están conociendo la organización, la marca. Tienen segmentado el cliente y volvemos al slide, uno de los primeros slides, cuál es el sector, el segmento que tiene y que podemos abarcar, qué pueden ofrecer las organizaciones para poder lograr un mejor balance en sus ventas e ir cambiando esa perspectiva. ¿Qué tecnologías usan? Y tecnologías no hablando nada más como software, sino tecnología en sus procesos, en su producto, en su servicio, cuáles son las prácticas de gestión que están usando y aplicando y cuáles son las mediciones para que puedan pronosticar cuál va a ser lo viable para alcanzar en los siguientes meses. Van a ser muy importantes para las organizaciones y para emprendedores los siguientes 6 meses, sobre todo de aquí a enero, para ver cómo se va a ir adaptando y qué flujo pueden tener para poder sobrepasar algunos de los países que están teniendo un nuevo confinamiento. ¿Cuál es su proceso completo comercial? Si están diagnosticando, cuál están haciendo el seguimiento en su estado, en su ciudad. Aquí pues tomé Nuevo León, pero realmente aplica a cualquier ciudad y a cualquier estado. Cómo se está moviendo, cómo está cambiando los hábitos de consumo y considerar el análisis del inbound. O sea, cómo estamos atrayendo a los consumidores, cómo estamos logrando ese enganche, ese engage y la satisfacción del cliente. Y que esa satisfacción del cliente nos impulse justamente a una recompra, a que nos recomienden, a que sugieran el producto y servicio, importantísimo. Y bueno, ya nada más los últimos 10 minutos, hablando sobre las recomendaciones adicionales desde el mercado, clientes, productos, cuando se está viendo cuál es la mezcla que traemos de productos, de precios, ¿sí? Cuáles son los mercados, cuáles se están recuperando, cuáles son mercados temporales, porque ¿esto a qué se refiere? Los tapabocas, el gel, muchos productos que han surgido por la pandemia causan una burbuja de demanda, definitivamente, pero también la organización tiene que evaluar bien si le entró o está haciendo el producto de esto, que tarde o temprano va a bajar. Y cuando baje la demanda, pues que no se vaya a quedar nada más con esos productos, sino que sepa incorporar en esas curvas de demanda un producto innovador, otro producto que los pueda seguir manteniendo en la oferta como organización. Definir cuáles son el porcentaje de clientes previo al COVID que están atendiendo, cuáles son prospectos nuevos por la nueva oferta de servicio y de productos y cuáles han sido los clientes nuevos ya logrados. E ir viendo cómo se va moviendo esa mezcla. Aquí es una representación, es un ejemplo, pero de cómo debería de ir variando. Midan. Lo que no pueden medir, no pueden mejorar. Y hay que medir desde la parte que se mencionaba de marketing hasta de servicio al cliente, de recurrencia del consumidor. Y en la perspectiva, ya al momento de hacer el plan de ventas, bueno, ¿cuáles son las variables externas que afectan? Y dentro de la organización, presupuestar por familia, por servicio, por producto, cuáles son los clientes que consumen, cuáles son los principales que se puede estar dependiendo, si son múltiples, por ciudad, por región, por vendedor, identificar cuánto es lo que se le va a dar, que bueno, en cuanto al estado de resultados se le considera gasto, pero también yo lo vería como inversión. O sea, hay que medir cuánto le vamos a meter en cuanto a inversión, a gastos de venta, a marketing, a publicidad
y cómo se va a medir esa tasa de retorno. ¿Cuánto es lo que va a dar? ¿Cuánto es lo que se estimaría de incremento o de ventas que se va a lograr? Y considerar también los gastos de distribución. Como le comentaba a Gloria, sí, se puede tener el producto, pero ¿cuánto va a salir el producto ya en el país que se va a tener? Con los gastos arancelarios, con permisos, con justamente movimiento ya cuando haya llegado de aduana. ¿Sí? Y bueno, aquí les voy a compartir algunas ligas de referencia. Y si hubiera alguna pregunta, comentario, a la orden. Creo que por el momento no tenemos duda. Bueno, nada más, algunos sí quieren esas ligas, entonces no sé si se nos puede compartir la presentación, ¿verdad? Sí. Para mandárselas. Ah, ok, perfecto. Nos preguntan desde Facebook. Pues nada más, sería todo, Martín. Muchísimas gracias por tu conferencia. Te agradecemos muchísimo por formar parte, pues, de esto y hacerlo posible. Y pues obviamente esperamos que pues esto continúe y la invitación sigue abierta para próximas ponencias. Nada más para que todos lo tengan de nuevo en cuenta, porque ahorita hubo muchas personas nuevas que no estuvieron en la mañana. Todas las conferencias van a quedar grabadas para que no se preocupen. A los que entraron tarde, las podrán ver en la página, les va a llegar un mail. Y pues nada, muchísimas gracias, Martín. Espero que haya sido lo que esperabas. Tenemos una última duda. Nos pregunta Gloria que por qué medio te pueden contactar. Sí, ya les estoy compartiendo. Les estoy compartiendo la página web. También aquí tengo el LinkedIn y dame oportunidad. Y ahorita les paso el Facebook también. Súper. ¿A ti te mandaría la presentación? Sí, si gustas mandármela a mí y ya yo se las comparto a ellas. Fari nos dice excelente charla, felicidades. Y también más felicitaciones por parte de Jaime Carmona. Sí, y yo lo que vería, nada más como comentario adicional, hay que ver los procesos integrales. Okay. Ya anteriores sesiones las vi y creo que traemos ese común denominador. Uh-huh. A mí me han tocado justamente esas divisiones en organizaciones de que, no, yo soy mercadotecnia y no sé por qué, porque realmente es visto, debe de ser visto integralmente. Uh-huh. Y como que se saca de la misma organización, en el mismo organigrama, y no se ven de manera integral. Y en estos tiempos hay que trabajar muy unidos, muy unidos, porque los tiempos son más cortos. En todas las crisis se acortan los tiempos, entonces hacen relucir las fallas que tienen o las áreas de oportunidad que tienen las organizaciones, ¿no? Claro, sí, totalmente. Creo que también esta cuestión en cómo el sistema ha ido evolucionando ha dado pauta a que cada vez se permeen más unos grupos de otros, ¿no? Antes creo que era un poquito más individualista y eran como los ingenieros o los de marketing o los de recursos humanos, y ahorita ya, pues como tú dices, en tiempos de crisis, pues todos tienen que trabajar juntos. Sí. Y algo que también les comparto, una super práctica, aquí nada más ya unos minutos. Si son de ventas o de marketing, o sea, del área del proceso comercial, bajen a piso. Vayan a piso, vayan con compras, vayan a suministro, vayan a inventarios, conozcan. ¿Por qué? Porque normalmente los directores generales que llegan salen de ventas. Pero si ustedes no se meten, porque el director general no es nada más el que va a saber cómo vender el producto, tiene que saber toda la organización. Entonces, mientras que ustedes se involucren más, van a poder tener una visión más amplia y van a poder incluso tener mayores áreas de oportunidad de cambiarse y conocer otras áreas. Igual de producción, si ustedes están en ventas, marketing,
inviten a los de producción a que sepan qué hacen. Es un tema de compañerismo, no les van a robar el trabajo. Yo creo que es un tema también de confianza. Ok, pues perfecto. Ya lo tienen ahí todos anotados. Seguimos con las felicitaciones por tu ponencia de parte de Liliana Llerena y también acá en Facebook Regina y Ulises nos dicen muchas gracias por la ponencia. Perfecto. ¿Y Entonces, seguimos quién en... me comentaba? Gloria, quedo a la orden, Gloria Ramírez, por si necesitas ahí datos. Súper. Pues muchísimas gracias, Martín, de nuevo de parte de todo el alumnado que hizo esto posible y pues el apoyo de la Dirección de Marketing del TEC de Monterrey. Seguimos en contacto, igual queda abierta la invitación para que escuches las demás ponencias y pues eso sería todo de nuestra parte. Gracias Agustín, gracias Mariana y éxito a todos. Adelante. Muchas gracias, Martín.